Este es el video que probablemente estabas esperando, y lo sé porque muchos me han escrito en privado para poder explicar en este canal. Hoy hablaremos sobre los botones esenciales de un formulario. ¿Por qué te digo que son esenciales? Porque todo formulario debe tener al menos 4 botones claves. Tenemos al botón guardar, al botón limpiar, al botón eliminar y al botón editar. Estos 4 botones son indispensables en un formulario de Excel. En este video te mostraremos en detalle cómo programar el código para cada uno de ellos. Además, quiero aclarar que este no es el único método disponible. Hay muchas otras formas de hacerlo, algunos más interesantes que otros. Así que vamos a revisar los detalles del código para programar estos 4 botones. Antes de adentrarnos en el código, es importante hacer algunas aclaraciones. En primer lugar, el código que te mostraré está diseñado para funcionar con una base de datos que ya tiene tablas implementadas. Si en tu base de datos no usas tablas, te sugiero dos opciones. La primera es aplicar tablas a tus datos. Y si prefieres no hacerlo, en el siguiente video te explicaremos cómo programar estos 4 botones para rango de celdas. Esto se debe a que hay unas pequeñas diferencias entre el código para tablas y el código para rangos. Considero que esta es una de las aclaraciones más importantes que debes de tener en cuenta. Bien, aquí tenemos una pequeña base de datos con 4 columnas. La primera para el ID, la segunda para el producto, la tercera para el cliente y la cuarta para la cantidad. El primer paso es convertir estos encabezados en una tabla. Para ello, seleccionamos los datos y usamos el comando control más T. En el cuadro emergente aseguramos marcar la opción que dice la tabla tiene encabezados y luego aceptamos. De esta forma estaremos aplicando una tabla a nuestra base de datos. Luego se activará la pestaña Diseño de tabla, donde en el grupo de propiedades podemos ver el nombre de la tabla. Es importante cambiar este nombre y recordarlo, ya que lo usaremos en el código. Para este ejemplo, llamaremos a la tabla datos y validamos presionando la tecla Enter. Con esto ya hemos implementado una tabla de nombre datos en nuestra hoja de Excel. Posteriormente nos vamos al nombre de la hoja y con clic derecho ingresamos a ver código. Aquí podemos presionar las teclas Alt más F11 para que de esta manera ingresemos al editor de Visual Basic para aplicaciones. En esta parte ya tenemos implementado un formulario con los siguientes controles. Primero, las etiquetas. Segundo, a los cuadros de texto. Y por último, a los 4 botones principales donde nos enfocaremos por completo en este video. Recordarte que el material de práctica lo puedes descargar desde nuestra página web, donde también tenemos una serie de plantillas muy interesantes para que puedas usar en tu trabajo o en tu negocio. Bien, cuando descargues este libro de Excel, te vas a encontrar con este formulario. Hemos obviado la explicación del mismo porque comprendemos que ya tienes conocido de cómo hacerlo. Básicamente son 3 controles. Primero tenemos las etiquetas, segundo tenemos los text box o cuadros de texto y lo más importante para este video son los botones donde estaremos programando. En este caso tenemos el botón guardar que nos permitirá enviar los datos a la hoja de Excel. Luego el botón limpiar que nos limpiará las casillas para un nuevo registro. El botón eliminar nos permitirá eliminar un registro y el botón editar nos permitirá editar un registro. Ahora, si no decides descargar esta plantilla, puedes hacerlo desde cero. Es súper sencillo. Perfecto, ahora vamos iniciando primero con el botón guardar, pero antes quiero que observes la propiedad name de cada control. En el caso de los text box, el primero del ID tiene por nombre TXT1, el segundo tiene por TXT2 y le pertenece al producto, el tercero le pertenece al cliente y tiene por nombre TXT3, y así para el cuarto que es la cantidad que es el TXT4. En el caso del nombre de los botones, estos han sido nombrados de la siguiente forma. Para el botón guardar tiene por nombre btn-guardar. Para el botón limpiar tiene de nombre btn-limpiar. Y así con el botón eliminar y editar.
Entonces primero vamos con el botón guardar y para esto damos dos veces clic y nos lleva al evento clic del botón y es justamente bajo este evento que vamos a programar. Ahora, ¿qué vamos a ejecutar en este botón? Sencillo, queremos que al presionar el botón guardar, los datos del ID, el producto, el cliente y la cantidad sean enviados a la tabla de nuestra hoja de Excel. El primer paso es identificar la última fila aliena. Para eso declaramos una variable directa que ésta sea igual al objeto application, luego a la función contar a del rango de toda la columna A. Con esta línea de código estamos ubicando a la última fila aliena o que tiene datos pero solo de la columna A. Y para posicionarse en la siguiente fila que vendría a ser la fila vacía, que será la receptora de los datos, sumamos una fila al final. Ahora debemos de enviar los datos de cada cuadro de texto del formulario, cada una de las columnas de la tabla. Para eso, iniciamos diciendo que la hoja 1 y el rango de la columna A concatenado con la última fila .value sea la receptora de la información que almacena el txt1.value. Para hacerlo más fácil, copiamos esta línea de código y pegamos 3 veces más. De esta manera tenemos para la columna A, para la columna B, para la columna C y para la columna D. En esta parte de los TXT vamos a cambiar a TXT1, TXT2, TXT3 y TXT4. De esta manera, si ejecutamos el formulario, ingresamos un ID, un producto, un cliente y una cantidad, seguido presionamos en guardar, vemos que la información ya es enviada a la tabla en la hoja de Excel. El detalle de esto es que los números, en el caso del ID y la cantidad, lo almacena con un formato de texto porque nos presenta estas pequeñas viñetas en cada celda. Para solucionar esto, nos vamos una vez más al código y aquí en el TXT1 que le pertenece al ID, vamos a redondear el resultado con 0 decimales. Lo mismo hacemos con el TXT4 que le corresponde a la cantidad. De esta manera, si registramos una vez más los datos y guardamos, vemos que los números se guardan con un formato correcto. Así de simple, hemos programado el botón guardar. Ahora vamos con el botón limpiar. Este botón limpiar se puede fusionar con el mismo botón guardar, pero para que comprendas mejor vamos a hacerlo por separado. Entonces con doble clic ingresamos dentro del botón limpiar y aquí lo único que vamos a hacer es llamar al txt1.value y lo igualamos a un vacío entre comillas. Sacamos 3 copias más y aquí cambiamos al txt2, txt3 y txt4. De esta manera, si los cuadros de texto están con datos y seguido presionamos el botón limpiar, vemos que nos limpia para un nuevo registro. Ahora supongamos que no queremos tener un botón aparte para limpiar las casillas. Entonces todo este código que está dentro del botón limpiar lo copiamos y al final del código del botón guardar lo pegamos. De tal manera que cuando ejecutemos el formulario y guardamos, los campos queden completamente limpios al mismo tiempo con el mismo botón guardar. Haciendo esto, hemos fusionado el botón guardar con el botón limpiar. Ahora sí vienen dos botones súper interesantes. Estamos hablando del botón eliminar y el botón editar. Lo impresionante de estos botones es que no solo existe un único código que nos permite eliminar o editar, sino que existen muchos códigos más. Y en este video al menos te voy a presentar a uno de ellos. Entonces, para limpiar un registro desde nuestra base de datos, en este caso de la tabla de Excel, el primer paso es identificar cuál será nuestro control crítico. ¿A qué llamamos un control crítico? A ver, me explico. Mira, supongamos que necesito eliminar el registro según sea su ID. Entonces, la columna ID será nuestro control crítico. Ahora supongamos que no quiero el ID, sino el producto. Entonces, la columna producto será nuestro control crítico. Con esto quiero darte a entender que cuando el control crítico sea el ID, simplemente ingresar el ID en el cuadro de texto del ID, luego eliminar y listo. De esta manera estaremos eliminando el registro desde la hoja de Excel. Lo mismo sucederá para el producto. Simplemente insertamos el producto, luego eliminar, el trabajo tendría que estar hecho.
Ahora, este mismo control crítico funcionará para el botón editar. En este caso diremos que nuestro control crítico sea el ID, que es lo más común a utilizar en este tipo de controles. Entonces ingresamos dentro del botón eliminar. El primer paso es declarar tres variables. La primera de nombre tabla de tipo listObject. La segunda de nombre fila de tipo listRow. Y una tercera variable de nombre ID de tipo long. Esta variable de tipo long acepta números. En el caso de ser un texto, la variable sería string o cadena de texto. Tener mucho cuidado con la declaración de estas variables. Dependerá mucho si es un número o si es un texto. Luego vamos a referenciar nuestra variable tabla a nuestra tabla creada en la hoja de Excel. Si recuerdas, esta tabla tiene por nombre PT o base de datos. Entonces usamos la instrucción set, luego la variable tabla sea igual a la hoja 1 o a la hoja donde está la tabla. Punto list objects y aquí entre comillas escribimos el nombre de la tabla. Con esto hemos cargado la variable tabla con todos los datos de la tabla de Excel. Luego vamos a identificar el cuadro de texto de nuestro control crítico. Para eso decimos que la variable ID sea igual al txt1.value. El txt1 le corresponde al ID en el formulario. Perfecto, lo que nos queda es implementar un bucle for each que nos permita recorrer cada una de las filas de la tabla de Excel y si encuentra un ID igual al ingresado en el formulario, entonces que elimine toda la fila. Caso contrario, que no haga nada, simplemente nos muestre un mensaje. Para eso decimos que busque mediante la variable fila en lo que tiene almacenado la variable tabla.listRows, o sea, en todas las filas. Cerramos el bucle con next fila. Ahora vamos a condicionar la búsqueda. Para eso usamos una condición if de la siguiente manera. Si la variable fila y en el rango de la columna 1 o la columna del ID.value es igual a la variable ID que almacena el ID buscado, entonces que realice una determinada acción. Ahora bien, ¿qué va a pasar si el ID buscado es igual al ID de la tabla de Excel? Simplemente que la fila sea eliminada gracias al método delete. Además, podemos implementar un MSGBox que nos diga fila eliminada correctamente, con un signo de información. Y para evitar el ciclo que se repita interrumpidamente, vamos a interrumpir con exit sub. Por otra parte, si el ID que buscamos eliminar no existe o ya se eliminó, que nos muestre otro mensaje diciendo no se encontró la fila con el ID a eliminar. De esta manera hemos programado el botón eliminar. Por ejemplo, ejecutamos el formulario y si quiero eliminar el registro con el ID 2, entonces escribimos el 2, luego en eliminar y listo. Hemos eliminado el registro que tenía el ID 2. Ahora si volvemos a eliminar la misma fila, nos dice que no se encontró una fila con el ID a eliminar. Fíjate lo sencillo que es programar este tipo de botones. Lo que nos falta es el botón editar. Básicamente es algo similar, por no decirlo muy similar al botón eliminar. Aquí también vamos a decir que nuestro control crítico sea el ID y para hacerlo más fácil vamos a copiar todo el código del botón eliminar. Luego ingresamos dentro del botón editar y aquí pegamos. Y es aquí donde vamos a editar algunas líneas de código. Simplemente vamos a borrar esta línea de código. Fíjate bien, solo esta línea de código. Y en su lugar vamos a programar lo siguiente. Vamos a decir que la variable fila y en el rango de la columna 2.value sea igual al txt2.value. Aquí copiamos esta línea de código y pegamos dos veces más. Aquí vamos a cambiar a la columna 2, columna 3 y columna 4. En esta parte vamos a cambiar al txt2, txt3 y txt4. Fíjate que el txt1 no aparece. ¿Por qué no aparece el txt1? Porque es nuestro control crítico y lo tenemos formando parte de la condición if. Luego cambiamos el MSGBox a datos eliminados con éxito y en la parte inferior no se encontró la fila con el ID. De esta manera hemos programado el botón editar.
Por ejemplo, supongamos que quiero editar los datos del ID 4. Entonces escribimos el ID 4, en producto dejamos en una letra P, en cliente en una letra C y una cantidad. Ahora si damos clic en editar, fíjate que en la tabla de Excel los datos del ID 4 han sido actualizados correctamente. Y si seguimos editando otros ID, va a funcionar de forma correcta. Como te mencioné iniciando el video, todo lo que te he mostrado aquí no es el único método para programar estos botones. Existen otros métodos. Por ejemplo, en este video te mostré a cómo programar estos 4 botones, pero usando tablas. Ahora si necesitas para un rango de datos, ahí cambia un poco el código. Y es justamente que en los próximos videos vamos a ver otros métodos interesantes para programar estos 4 botones muy esenciales dentro de un formulario. En especial el botón eliminar y el botón editar. Muy bien, mis estimados amigos, de esta forma llegamos al final del video. Recuerda suscribirte al canal si aún no lo haces, o si ya formas parte de esta gran familia, comparte con los que crees que les puede servir. Bendiciones para todos, hasta la próxima.